Cuando el 6 de noviembre de 1661 nació el príncipe Carlos de Austria en el Palacio Real de Madrid, nadie en la corte se atrevía a aplaudir. No hubo vítores. No hubo campanas. Solo un silencio denso, como una premonición. La reina Mariana de Austria acababa de traer al mundo un niño que parecía más una advertencia divina que un heredero del imperio más poderoso de Europa. El pequeño tenía los ojos cerrados, la frente abultada, la mandíbula inferior tan prominente que no podía cerrar la boca, y su lengua era tan gruesa que le impedía amamantarse. Al primer intento de llanto, lo que salió fue un gemido ronco y asfixiado, como si su garganta hubiera sido marcada por algo que no era de este mundo. Los médicos palaciegos, tras examinarlo, intercambiaron miradas de terror. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo pensaban. Aquel niño era el resultado final de 200 años de matrimonios consanguíneos dentro de la casa de Habsburgo. Felipe IV, su padre, era tío carnal de la reina Mariana. El árbol genealógico no era ya un árbol, sino una serpiente que se mordía la cola. Y Carlos, ese pequeño ser frágil y deforme, era el fruto venenoso. Desde sus primeros días, su vida fue un tormento. No podía sostener su cabeza. No reaccionaba a la luz ni a la voz de su madre. A los 2 años, no caminaba. A los 5, no hablaba. Su piel era pálida, casi translúcida, y tenía frecuentes ataques de fiebres misteriosas. Se le atribuían males del cuerpo y del alma. En la oscuridad de las cámaras del palacio, los criados decían haber escuchado ruidos extraños junto a su cuna. Algunos afirmaban que el aire se volvía helado al pasar por su habitación. Las criadas se turnaban para no quedarse solas con él. Y los rumores no tardaron en extenderse. El príncipe estaba poseído. Los sacerdotes fueron llamados. Exorcistas bendijeron su habitación. Se colgaron cruces en cada esquina. Se quemaron incienso y libros sagrados. Incluso se enterraron reliquias debajo de su cama. Pero nada cambiaba. El niño seguía sin hablar, sin caminar, con los ojos vacíos y la mente en otra parte. Y entonces surgió el nombre que lo acompañaría para siempre: el hechizado. La corte intentó disimularlo. Se emitieron retratos falsos mostrando un niño sano, fuerte, alegre. Pero la realidad no podía esconderse. Al verlo, los embajadores extranjeros regresaban a sus países llevando informes alarmantes. España está condenada. Su heredero es un espectro. Y sin embargo, a pesar de todo, Carlos era el único hijo varón legítimo del rey. No había alternativa. La corona debía caer sobre su cabeza, aunque su cuello no pudiera sostenerla. Lo educaron como a un príncipe, pero sin esperanzas reales. Sus tutores sabían que no estaba aprendiendo. Sus médicos sabían que no mejoraría. Y sus padres sabían, en el fondo, que habían traído al mundo el fin de su dinastía. La reina Mariana, profundamente religiosa, se aferró a la fe. Decía que Carlos era una prueba enviada por Dios, pero los más cercanos murmuraban en voz baja: no es Dios quien habla en esa sangre, es la maldición de los Habsburgo. El pueblo no sabía toda la verdad, pero los susurros crecían, y la sombra del futuro comenzaba a cubrir el imperio. Porque si aquel niño llegaba algún día al trono, no gobernaría, sería gobernado por otros, por sombras, por ambiciones oscuras, y España, cansada, quebrada y decadente, seguiría cayendo. Sin saber que el niño maldito ya había abierto la puerta del desastre. A la muerte de Felipe IV en 1665, el trono de España cayó, como un peso muerto, sobre los hombros de un niño de apenas 4 años que no sabía hablar, ni caminar, ni entender lo que significaba ser rey. Carlos II fue proclamado soberano. Pero su cuerpo no obedecía a su voluntad, y su mente era un laberinto donde las ideas se perdían antes de formarse. Durante los primeros años, la regencia recayó sobre su madre, Mariana de Austria, una mujer devota, supersticiosa y manipulada por frailes, validos y consejeros que veían en su hijo, no un monarca, sino un escudo detrás del cual moverse a sus anchas. Carlos creció enclaustrado, vigilado, aislado. Su educación fue un simulacro. Le enseñaban oraciones que no comprendía, textos que no podía leer. Le hablaban de reinos y guerras, cuando lo único que parecía preocuparle eran los ruidos en la noche y los temblores incontrolables que lo hacían llorar durante horas. A los 12 años no sabía leer. A los 15 no podía subir una escalera sin ayuda. Su rostro era el de un anciano antes de tiempo, piel flácida, boca abierta, mirada vacía.
El palacio olía a incienso, pero también a descomposición. Los médicos lo sangraban con sanguijuelas, lo purgaban, lo quemaban con hierbas. Ningún remedio funcionaba. Carlos se debilitaba cada año. Comenzaron los episodios de desmayo, las crisis de pánico, los accesos de furia seguidos de llanto. Se decía que hablaba con sombras, que dormía rodeado de crucifijos y que no toleraba verse en los espejos. En una ocasión, tras una fuerte fiebre, se levantó a mitad de la noche y gritó que una figura con rostro de caballo lo había tocado. Los sirvientes encontraron su cama empapada, no de sudor, sino de sangre. Se había arrancado las uñas durante el delirio. Al día siguiente no recordaba nada, o al menos fingía no recordar. Los rumores crecían. Algunos creían que estaba endemoniado. Otros aseguraban que era un castigo divino. Pero los más lúcidos sabían la verdad. Carlos era el cadáver viviente de la casa de Habsburgo. A los 18 años, se arregló su primer matrimonio con María Luisa de Orleans, sobrina de Luis XIV de Francia. La joven llegó a Madrid llena de miedo y esperanza. Lo que encontró fue un marido enfermizo, silencioso, incapaz de consumar el matrimonio. Carlos lloraba después de cada intento, se negaba a quitarse la ropa y cuando su esposa trataba de abrazarlo, temblaba como si fuera a quebrarse. Durante los 10 años de esa unión, no hubo ni un solo embarazo. La reina enfermó, adelgazó, y finalmente murió joven, exhausta y rota. Algunos decían que de tristeza, otros, que de terror. Poco después, Carlos se volvió a casar, esta vez con Mariana de Neoburgo, una mujer de carácter fuerte que rápidamente se enfrentó con la madre del rey y trató de controlar la corte. Tampoco hubo hijos, tampoco hubo noches, solo soledad, enfermedades y una corona que se caía de su cabeza sin que nadie la recogiera. Mientras tanto, el imperio se desmoronaba. Las arcas estaban vacías, las colonias se rebelaban, y las potencias extranjeras espiaban cada movimiento del monarca más débil de Europa. Nadie temía a España. Todos esperaban su caída. Y en el centro del desastre, Carlos II reinaba en la oscuridad, arrastrando su cuerpo de salón en salón como un fantasma coronado. A veces, se decía, se quedaba horas mirando una vela derretirse, murmurando palabras en latín mezcladas con gemidos. A veces pedía que le llevaran huesos de santos, agua de Lourdes, reliquias de mártires, como si quisiera protegerse de sí mismo. Porque Carlos lo intuía. Sabía que no era dueño de su cuerpo, ni de su mente, ni de su destino. Lo sabía cuando vomitaba sangre sin razón. Lo sabía cuando su visión se nublaba de repente. Lo sabía cada vez que, al intentar firmar un documento, su mano temblaba como la de un moribundo. Y todos los que lo rodeaban, incluso los que lo adoraban, lo sabían también. El rey de España no gobernaba. Sobre él gobernaban la enfermedad, el silencio y la maldición. En los últimos años del reinado de Carlos II, el palacio dejó de ser corte y se convirtió en hospital, en convento y en tumba. La corte ya no giraba en torno a la corona, sino en torno a la cama del rey, donde un cuerpo envejecido y deformado se consumía lentamente, entre espasmos, gemidos y súplicas, sin respuesta. Carlos ya no podía mantenerse en pie. Las piernas se le hinchaban, luego se le abrían en llagas. Perdía los dientes uno a uno. Tenía diarreas sangrientas. Sufría de insomnios tan prolongados que pasaba 3 o 4 noches sin cerrar los ojos, murmurando oraciones entrecortadas. Los médicos hablaban en clave. Decían que tenía humores desequilibrados, pero lo que realmente ocurría era más escalofriante. El rey se estaba pudriendo en vida. La piel se le caía a trozos, los dedos se le curvaban como garras, su aliento olía a carne muerta. A veces, despertaba gritando que el demonio lo observaba desde el techo. A veces, pedía que trajeran más velas, porque decía que la oscuridad hablaba. Los frailes lo exorcizaban cada semana, pero los síntomas se multiplicaban como si cada oración fuera gasolina para su agonía. Ya no firmaba decretos, ya no recibía embajadores, ya no decidía nada. Pasaba los días en silencio, cubierto con mantas pesadas aunque fuera verano, con la mirada perdida y los labios resecos, como esperando que la muerte se acordara, por fin, de él. Los informes médicos del último año sonaban más a necropsia que a diagnóstico. No tiene fuerza para sostener la cabeza.
No puede tragar más de 2 cucharadas de sopa. Su visión es borrosa, su oído limitado, su aliento corto. En octubre de 1700, Carlos se derrumbó del todo. Su cuerpo se volvió inerte. Su lengua hinchada no le permitía hablar. Solo emitía sonidos guturales. Le leían los salmos, le ponían reliquias sobre el pecho, le hacían besar crucifijos que ya no podía sostener. A los ojos de sus asistentes, era un cadáver que respiraba por pura inercia. Y entonces, como si supiera que el fin era inminente, Carlos pidió una última voluntad: escribir su testamento. En él, dejó escrita la decisión que cambiaría el destino de Europa. El trono de España pasaría a manos del duque de Anjou, nieto del rey Luis XIV de Francia. Una elección cargada de pólvora, pues significaba que las coronas de España y Francia podrían unirse bajo una misma dinastía. Los enemigos geopolíticos no tardarían en reaccionar. El 1 de noviembre de 1700, Carlos II exhaló su último aliento en el Alcázar de Madrid. Tenía 38 años, pero parecía tener 80. No dejó descendencia, no dejó esperanza, solo dejó una guerra. Cuando los médicos abrieron su cuerpo para la autopsia, el informe final fue aterrador. El corazón era negro como carbón, el estómago perforado y podrido, los pulmones llenos de pus. No había una sola gota de sangre. Un solo testículo, pequeño, seco y deforme. No era un rey. Era el símbolo putrefacto de un imperio que se negó a ver su decadencia hasta que fue demasiado tarde. El cadáver de Carlos II fue preparado con esmero. Lo envolvieron en terciopelo negro. Le pusieron en las manos un crucifijo de plata. Le cerraron la boca con fuerza, para que su mandíbula caída no mostrara al mundo los horrores de su rostro final. La capilla ardiente fue silenciosa, solemne. Pero fuera del alcázar, el mundo temblaba. Porque lo que Carlos había dejado atrás no era solo un trono vacío, era una bomba. Una bomba diplomática, política y dinástica. Su testamento entregaba la corona de España al duque de Anjou, un joven francés de sangre borbónica, nieto directo de Luis XIV, el Rey Sol. Si se respetaba esa voluntad, las dos coronas más poderosas de Europa podrían fusionarse en una sola mano. Y eso era algo que las demás potencias no estaban dispuestas a tolerar. Inglaterra, Austria, Holanda y Saboya formaron una coalición inmediata. Francia respondió. En menos de 6 meses, estalló la Guerra de Sucesión Española, un conflicto brutal que arrasaría media Europa durante más de 13 años, dejando centenares de miles de muertos y cambiando para siempre el mapa del continente. Y todo, absolutamente todo, por las palabras escritas por un rey moribundo que apenas podía sostener la pluma. Pero más allá del campo de batalla, más allá de los tratados y las alianzas, quedaba el rastro invisible de la maldición. Porque España no solo perdía a un rey, perdía una era. La dinastía Habsburgo se extinguía en la rama española. Su obsesión por la sangre pura, por el poder cerrado, por el aislamiento religioso y genético, se había cobrado su precio. Carlos II fue la advertencia ignorada, el espejo en que ninguna corte quiso mirarse. Un rey deforme, impotente, mentalmente ausente, que sin embargo sostuvo un imperio hasta el último aliento, solo para dejarlo caer como un castillo podrido de naipes. La monarquía española no volvería a ser la misma. Con la llegada de los Borbones, comenzó una nueva etapa, más afrancesada, más centralista, más moderna, pero también marcada por el estigma de su origen, una guerra causada por un testamento escrito desde la cama de la muerte. Hoy, la figura de Carlos II sigue siendo objeto de morbo, análisis y leyendas. Algunos lo ven como una víctima inocente de una genealogía enferma. Otros lo consideran el símbolo del ocaso imperial. Pero en cualquier caso, nadie puede negar que su vida y su muerte fueron la culminación trágica de siglos de ambición, fe ciega y decadencia silenciosa. El hechizado no fue hechizado por brujas ni por demonios. Fue maldecido por la historia, por la genética, por una línea de sangre que confundió pureza con putrefacción. Y cuando murió, no se apagó solo una vela, se derrumbó una corona entera.